Hola a todos mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo otras 3 historias bien macabras, amigos. Así que empecemos de una buena vez, si no porque se me aburren XD. Vamos con las historias. Hola a todos amigos. Me llamo Martín. Y esta es mi historia. La verdad no sé si para ustedes sea muy aterradora. Pero para mí sí que lo fue. Y ocurrió ya hace muchos años. Recuerdo perfectamente estar con mi familia cenando. Estábamos platicando y teniendo una buena convivencia mientras cenábamos. Siempre trabajé para mi hijo. Y para mi esposa. Yo los quiero mucho, y como padre era mi responsabilidad trabajar para ellos. Pues uno como padre hace lo que sea para que a su hijo no le falte nada. Y como esposo, yo quiero y amo mucho a mi mujer. Y me gustaba mucho tenerlos contentos. Pero un día todo cambió. Un día saliendo del trabajo en un fin de semana. Unos amigos me invitaron unos tragos de alcohol. Y pues no pude contenerme más, y me quedé un buen rato ahí. Cuando llegué a la casa, llegué muy tarde y mi esposa estaba esperándome en la sala. Martín, ¿pero qué son estas horas de llegar a la casa? Tu hijo estaba muy preocupado y yo también. Pues, me quedé platicando en el trabajo y me invitaron unos tragos de alcohol y no me di cuenta de la hora. Bueno, y tan siquiera me hubieras avisado para no preocuparnos. Bueno, ya vamos a dormir. Y desde ese día, todo fue lo mismo. Siempre que salía del trabajo, me iba con mis amigos a una cantina. Y todos los días llegaba tarde a casa. Cuando estaba ahí en casa, siempre peleaba con mi esposa. Pero solamente duré así como 2 meses. Hasta el día que me pasó eso. Una noche. Así como todas, me encontraba con mis amigos en la cantina. Y recuerdo perfectamente qué me había pasado y me puse hasta la madre. Eran como las 2 de la mañana, y por el sueño y el cansancio, decidí ya irme para mi casa. Amá madre, ya estoy hasta la madre. Jaja, ojalá y mi mujer no esté despierta. Porque no estoy de humor para pelear ahorita. Jaja, ahora que chalo. Porque me pe. Ah, caray, ese de ahí es Martín. Pero ¿por qué anda llorando? De seguro su mujer lo corrió por pinche briago, jaja. Bueno, iré con él, porque a estas horas le puede pasar algo si está ahí solo. Oye Martín, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas así? No manches, Paco. Creo que ya le tendré que bajar a todo este rollo. Verás, Paco. Cuando estaba yendo para mi casa, estaba no sé qué balbuceando, y hasta del susto se me bajó la pera. Bueno, como te decía, justo aquí, sentí que alguien me dio un golpe en la espalda. Creí que era este chalo, así que volteé para verlo. Pero él no era chalo. Era otra cosa. Una persona de una estatura pequeña, fue quien me golpeó. Y esa persona tenía un gorro grande y tenía orejas grandes y la nariz muy grande y parecía un anciano. Cuando me golpeó me dijo: ya vete para tu casa, maldito borracho. Que no piensas en tu hijo y tu mujer. Ya ves Martín. Te lo hemos estado diciendo. Si sigues estando de borracho a muy altas horas de la noche, te iban a espantar. A ver si así ya aprendes la lección. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad trabajo en una empresa de tecnología, y para ser sinceros yo no creo nada paranormal, o algo por el estilo, de hecho soy muy poco religioso. La verdad he entrado en ese tema porque la verdad se me hace un tanto curioso, desde que un familiar que vive en el campo, vino a mí para contarme una historia bastante peculiar. Por primera vez es que veo un sitio en donde esta historia puede ser contada. Javier y María son prácticamente 2 campesinos criados en una pequeña choza a unos 30 minutos a paso de caballo, del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano de parte de la familia de mi padre. Mi papá, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo, y él pudo terminar sus estudios de medicina con mucho esfuerzo. Por esta razón tenemos tantos familiares en zonas rurales en el campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos un viaje hacia ese pueblo.
Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es bastante acogedora. La vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal, es un camino que se formó por el pasar de los animales y por el pasar de las motos. La última vez que los vimos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo mundo dice eso, pero les contaré lo que realmente pasó. No quisiera contarles porque están de visita y no quiero que pasen una mala noche. Yo podía notar que él tenía miedo de contarnos la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciendo que solo era una historia, que no nos podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí. No quiero que los demás me escuchen y no quiero que tu papá se ponga nervioso cuando maneje de regreso. Te voy a contar. Hace 2 meses, como era de costumbre, tenía que ir al pueblo a comprar unas cosas de regreso para la casa. Nunca lo hago muy de tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día, le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Y ya me habían robado antes por andar en el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Sin embargo, tenía muchos animales enfermos, ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo: ¿Para dónde vas? ¿Que no ves que ya es muy tarde? Y me da miedo que vayas solo. Te va a agarrar la noche. Y tengo un mal presentimiento. Espérate hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrar. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario, y en el camino me encontré con 2 amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Y luego seguí tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Era obvio que el caballo veía mejor que yo. Me incliné y fui lo más rápido que pude y sin encender la linterna para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo. Estimo que lleva como por la mitad del camino y me sentía muy tranquilo por cómo avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo muy extraño llamó mi atención. Cuando pasé por ahí vi una silueta. Estaba muy seguro de que era una niña. Para este punto mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad, como para distinguir cosas. Pero como pasé tan rápido, por aquel punto, no podía estar seguro de que sí era correcto lo que vi. Por supuesto, lo estaba notando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la mordió una víbora? Tal vez la pobre no se podía atrever a caminar por el miedo. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí darme la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y me di la vuelta. Prendí mi linterna y comencé a buscar. Y en menos de 1 minuto ya la podía ver. En ese momento no le di gran importancia de tanto que avanzó. Pues pensé que ya había caminado un poco o había intentado seguirme, cuando yo estaba avanzando. Era una pequeña niña. A lo mucho como 7 o 8 años. Estaba vestida completamente de blanco. Y aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto. Le pregunté: ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin decir una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente movió su cabeza hacia los lados. Le dije: si quieres vamos a mi casa y mañana buscamos a tus papás. ¿Por qué no te quiero dejar aquí sola? La pequeña asintió nuevamente moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando la sentí ya detrás de mí. Me tomó muy fuerte de la cintura. Pensé que estaba muy asustada y no le dije nada más y no le dio importancia y nuevamente tomé camino hacia la casa. Sentí como si la temperatura hubiera descendido y pensé: creo que haya entrado mucho la noche, ya debe ser muy tarde. Ya aceleré nuevamente hasta donde el pobre animal fuera capaz. Aún me daba mucho más miedo encontrarme con algún bandido en el camino. Ya no solo era mi seguridad sino también era la de esta pequeña niña.
Aquí fue donde noté algo que no estaba bien. El caballo comenzaba a bajar la velocidad y por más que intentaba, no podía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña: no te asustes, ya casi llegamos. Y ese fue el primer momento en el que la escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño o adulto que hubiese escuchado antes. Y ella me dijo: Tú no vas para ninguna parte. Tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro ya que ella estaba apoyada sobre mi espalda. Pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Eso era lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta que el frío no era normal. Estaba temblando, mis manos estaban muy moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que tú te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia. Las oraciones que había escuchado cuando enterraban a una persona, o las que escuchaba cuando estaba en el colegio. El caballo iba cada vez más lento. Y cada vez que decía una oración ella se burlaba y decía: Esa ya me la sé. Tú te vas conmigo. En ese momento recordé a la bisabuela. Ella siempre decía una oración cuando alguien estaba triste o enfermo. No sé cómo la recordé, puesto que yo estaba muy pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que la haya escuchado en una iglesia. Cuando terminé la frase, esperé a que ella se riera aún más. Pero, en un tono de disgusto me dijo: Te salvas porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo. Y de pronto comenzó a ir más rápido. Aunque se escuchaba su respiración que estaba muy cansado y agotado. La presión de mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco. Pero estoy seguro que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa dejé el caballo y le di un poco de agua, y entré a donde estaba María. Y de inmediato le conté lo que había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero hoy como si me hubieran quemado hace mucho tiempo. Solo tenía cicatrices. Yo creo que habremos dormido un par de horas esa noche. Y en la mañana cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Mi primo terminó de contar su historia. Y ahí me dejó. Yo no sabía ni qué decir ni qué pensar. Por supuesto también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no tenía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida y iba con toda mi familia. Pero aún así no me atreví a mirar por la ventana. Hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo iluminaban por donde íbamos pasando. Y yo pensaba eran solo inventos. O alguna historia colorida que se inventó por haber tomado unos tragos esa noche. No pude contener mi curiosidad y miré hacia la ventana. Y alcancé a ver una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar. Aunque sentí un terrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al primo antes de irnos. Oye, ¿y cuál era la oración? Él me respondió: De nada sirve que te lo diga. Ahora ella ya se la sabe. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Debimos hacer caso a lo que se nos advertía. Y te estás preguntando, ¿qué carajos pasa? Pues te contaré. Yo era una persona normal. El día estaba como todos, bastante normal, y estaba caminando rumbo a la tienda como todos los días lo hacía. Pero algo muy raro pasó. Una carta misteriosa apareció de la nada. Eso sí me asustó. Decidí tomarla y llevarla hacia mi casa. Y ahí la dejé. La verdad es que me daba igual leerla. Ya había pasado un año después de que esa carta haya aparecido. Decidí abrir el sobre que la contenía. Tenía una grabación. Y decidí reproducirla mientras leía la carta que estaba con esa grabación. Pero no pude contener más el llanto.
Me puse a llorar de lo asustado, preocupado y angustiado que estaba. No sabía qué hacer. Contacté a unas personas para contarle lo que había escuchado. Ellos me dijeron que los vea en un lugar. De inmediato, me llevaron con el presidente del país. Le enseñé todo y le conté todo. Él se asustó demasiado y dijo: Oh no. No puede ser. No creería que esto fuera a pasar. Muchas gracias por la información, amigo. Pero ahora lo único que queda es mostrarle la información a todos. Pero no en su forma original. Eso solo hará que creamos un caos. Me encargaré de modificarlo y mandar el mensaje a todos. Gracias por la información, amigo, ya puedes irte. Hasta el presidente se preocupó. A continuación les mostraré la grabación. Hoy cumplo 50 años. Pero mi apariencia es de una persona de 80. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años. Aquí todo era muy diferente. Habían muchísimos árboles en los parques. Las casas con hermosos jardines verdes. Y yo podía disfrutar de un baño de regadera. Ahora solo usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar nuestra piel. Antes las mujeres solían mostrar su hermosa cabellera. Ahora tenemos que afeitarnos la cabeza para tenerla limpia sin agua. Aún recuerdo cuando mi padre lavaba el auto con todo el chorro de la manguera. Los niños de hoy en día no pueden creer aún que el agua se usará de esa forma. Recuerdo que había muchos anuncios que decían: cuida el agua. Pensábamos que el agua jamás se podría terminar. Ahora todos los ríos, presas y lagunas están bastante contaminados. O agotados simplemente. Aún recuerdo que la cantidad para beber agua era de 8 vasos por persona adulta. Hoy solamente puedo beber medio vaso. La ropa es desechable y por ende hay más contaminación. Y lo peor de todo es que la apariencia de la población es horrorosa. Todos los cuerpos demacrados y arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioleta, que ya no tienen la capa de ozono que los filtraba la atmósfera. Inmensos desiertos vemos todos los días. La industria está totalmente paralizada. Las plantas desalinadoras son la principal fuente de empleo. Y ellos te pagan con agua potable en vez del salario. Hay asaltos incluso por un vaso de agua. Y eso es bastante común. La comida es un 80% sintética. Y por la resequedad de la piel, una joven de 20 años luce como si tuviera 50. Los científicos investigan. Hacen bastantes investigaciones. Pero no hay una solución. Puesto que no se puede fabricar agua. El oxígeno incluso se ha degradado por la falta de árboles. De hecho, hasta las personas pagan por respirar. Y la gente que no puede pagar por eso es arrojada de las zonas ventiladas. En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente cuidado por el ejército. El agua se ha convertido en un tesoro muy codiciado. Incluso más que el dinero, el oro o diamantes. Las personas tarde o temprano iban a comprender que el dinero no se puede beber, ni comer. Aquí, no hay árboles, porque nunca llueve. Y cuando se llega a percibir una precipitación, resulta que es lluvia ácida. Cuando era joven se advirtió que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y lo peor es que nadie hizo caso. Cuando mi hija me pregunta cómo era antes cuando era joven, le contaba lo hermosos que eran los bosques. Le hablo de la lluvia y las flores. De lo agradable y bonito que era bañarse. Beber toda el agua que quisiera. Lo hermosa y saludable que era la gente. Ella me pregunta: Papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces, siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable. Porque pertenezco a la generación que terminó de destruir todo el medio ambiente o todo el hermoso ecosistema. O simplemente no tomamos en serio todas las advertencias que nos decían en aquel entonces. Ahora, todos nuestros hijos pagan un alto precio. Y sinceramente, la vida en la Tierra ya no será posible en unos cuantos años. Como quisiera regresar el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto que está pasando. Cuando aún teníamos la oportunidad de hacer algo.
para poder salvar a nuestro planeta Tierra. En todo el año que pude ver esa maldita carta, pude hacer algo. Pude haberla leído y comprender todo lo que pasaba. Pude mostrarla hacia los medios. En todo este año que pasó estoy muy triste porque mucha gente he visto que desperdicia mucha agua. Aquí solamente hay dos opciones. La primera y la más sencilla. Quitarme la vida y acabar con este sufrimiento. Y la segunda y la más complicada. Que todas las personas hagan algo para cuidar a nuestro medio ambiente. No quiero vivir por el infierno que está pasando el de la grabación. Dejaré este mundo de una vez por todas. Hasta nunca. Por fin se acabó este maldito calor, patrón. Ya hacía falta una refrescadota con esta lluvia. ¿Sí o no? Pues la verdad sí, pero aquí adentro aún hace mucho calor, por eso hoy te traigo el Mamalón 2.0. ¿Verdad que es una belleza? Ah, no más, esa madre sí que es lo último en tecnología. A ver, déjeme verlo más de cerca. Uy, perdón, patrón, no se preocupe. Yo mismo le pago a su mamalón. Patrón, porque me debe así. ¿Qué va a hacer con eso? No. Nada madre, ahora ¿dónde consigo otro ventilador nuevo? Oh amigos, jeje, no los había visto. Bueno, ¿qué tal les parecieron estas historias de terror? Comenten cuál fue su favorita. Y suscríbete y deja tu like, bro, es gratis, jeje. De veras amigos. Otra cosa que se me olvidó decirles es que si por favor ponen el código Baldo en la tienda del Fortnite cada que hagan sus compras. Pero ojo, la letra al final del código no es una letra O sino más bien es el 0, jeje. Ya tenían ocupado mi nombre, pinches ratas. Recuerden, código Baldo pero en vez de O al final es 0. Muchas gracias por escuchar amigos, sin nada más que decir. Hasta la próxima. Plug in, yeah, so woo on me. Detrimental, me and Glock all on your instrumental. I kill a nigga and it really one coincidental. Stop all that fake shit, you just be on that acting shit. No, I ain't with no cat shit.